¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente y de repente, sin que nadie diga nada, todos parecen voltear en la misma dirección? No porque haya un escándalo, ni porque alguien esté alzando la voz, sino porque una sola persona, con su sola presencia, captura la atención de todos. No necesita hablar, no necesita hacer grandes gestos, ni llamar la atención de forma evidente. Simplemente está ahí, de pie, con una calma que transmite autoridad, con una mirada que refleja determinación, con una postura que emana confianza. ¿Cómo logran estas personas ser admiradas sin siquiera abrir la boca? ¿Cómo es que su sola presencia parece decir más que cualquier discurso? Tal vez alguna vez te ha pasado que intentas ganarte el respeto de los demás con palabras, con argumentos, con explicaciones, pero de alguna manera no logras el impacto que quisieras. En cambio, hay personas que parecen ejercer una influencia natural sobre los demás sin siquiera intentarlo. Parecen moverse con una seguridad inquebrantable, como si supieran algo que los demás ignoran. ¿Cuál es su secreto? ¿Se trata de carisma? ¿De suerte? ¿De una cualidad innata que pocos poseen? No, no es nada de eso. La verdadera admiración no proviene de las palabras, sino de la esencia, de la forma en que vives, en que te comportas, en que enfrentas la vida con una serenidad que habla por sí sola. Y aquí es donde entra el estoicismo. Los grandes filósofos estoicos entendieron que la verdadera fortaleza no está en lo que dices, sino en lo que eres. La manera en que te conduces, la forma en que controlas tus emociones, la disciplina con la que enfrentas cada día, la manera en que reaccionas ante la adversidad. Todo eso, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, construye la percepción que los demás tienen de ti. Porque al final, la gente no recuerda lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir con tu actitud, con tu presencia, con tu energía. En este video exploraremos 15 lecciones extraídas del estoicismo que te ayudarán a desarrollar esa presencia que inspira respeto y admiración sin que tengas que decir ni una sola palabra. Si alguna vez has sentido que no te toman en serio, que tu voz no tiene el impacto que quisieras, que por más que intentas no logras transmitir autoridad, estas enseñanzas pueden cambiar tu vida. Porque la verdadera influencia no se construye con discursos, sino con acciones, con carácter y con una mentalidad que refleja fortaleza en cada movimiento, en cada mirada, en cada silencio. Número 1. El dominio de sí mismo. Imagina por un momento que estás en una discusión acalorada. Alguien te ataca con palabras hirientes, te provoca, trata de sacarte de tus casillas. Todo en tu interior te dice que respondas con la misma intensidad, que levantes la voz, que le hagas saber que no puede hablarte así. Pero en lugar de eso, te quedas en silencio por un instante, respiras profundamente y respondes con calma o simplemente decides no reaccionar. En ese momento, no solo estás evitando un conflicto innecesario, sino que también estás demostrando algo mucho más poderoso: control absoluto sobre ti mismo. El dominio de sí mismo es una de las cualidades más admiradas y respetadas en cualquier ámbito de la vida. No se trata de reprimir tus emociones, sino de gobernarlas, de no permitir que los impulsos o las provocaciones externas dicten tu comportamiento. Porque, al final, quien no es dueño de sí mismo termina siendo esclavo de sus emociones. Y una persona esclava de sus emociones es predecible, fácilmente manipulable y, sobre todo, débil ante los ojos de los demás. Piénsalo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que admiraste a alguien que perdió el control, que se dejó arrastrar por la ira, el miedo o la desesperación? Probablemente nunca. En cambio, seguro recuerdas a personas que, en medio del caos, se mantuvieron firmes, sin dejarse afectar por la tormenta a su alrededor. Esas son las personas que inspiran respeto,
Son las que, en lugar de reaccionar impulsivamente, eligen su respuesta con sabiduría. Son las que, aunque tengan razones para enojarse, no permiten que la ira dicte sus acciones. Son las que, aunque sientan miedo, avanzan con determinación, sin que su temor las paralice. Los estoicos entendieron esto a la perfección. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los mayores exponentes del estoicismo, gobernó un imperio inmenso en medio de guerras, traiciones y crisis. Sin embargo, sus escritos revelan a un hombre que nunca permitió que el caos externo perturbara su paz interna. El que se controla a sí mismo domina el mundo, decía, porque sabía que nada en la vida es más difícil que gobernarse a uno mismo. Y es precisamente por eso que quienes lo logran, quienes pueden mantenerse firmes y serenos en cualquier situación, son los que terminan siendo admirados por todos. Pero, ¿cómo se desarrolla este nivel de autocontrol? No es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino una disciplina que se trabaja día a día. Requiere conciencia, práctica y, sobre todo, la capacidad de observarse a uno mismo en el momento exacto en que las emociones están a punto de tomar el control. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar sin pensar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta reacción me llevará a donde quiero estar? ¿O solo alimentará una emoción pasajera? Aprende a ser el dueño de tus respuestas, no el esclavo de tus impulsos, porque en un mundo donde todos reaccionan sin pensar, la verdadera fortaleza está en quien mantiene la calma, en quien demuestra que nada ni nadie tiene el poder de sacarlo de su centro. Y es esa clase de persona la que, sin decir una sola palabra, se gana el respeto y la admiración de todos. La postura y el lenguaje corporal. Imagina que entras a una habitación llena de gente. No has dicho ni una sola palabra, pero en cuanto cruzas la puerta, las miradas comienzan a dirigirse hacia ti. No porque hagas algo llamativo, ni porque busques atención, sino porque hay algo en tu presencia que transmite seguridad. Tu espalda está recta, tus hombros relajados pero firmes, tu caminar es pausado y seguro, tu mirada tranquila pero determinada. Sin necesidad de hablar, sin necesidad de demostrar nada, las personas perciben en ti algo diferente: confianza, autoridad, control. El lenguaje corporal es una de las herramientas más poderosas que existen para proyectar respeto y admiración. De hecho, en muchas ocasiones, las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir, y gran parte de esa impresión se basa en la forma en que te moviste, en cómo te paraste, en cómo ocupaste el espacio a tu alrededor. No es casualidad que los líderes más influyentes de la historia, desde emperadores hasta filósofos y estrategas, hayan dominado este aspecto con maestría. Un estoico, alguien que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, entiende que su postura es el reflejo de su estado interno. No se deja ver encorvado, con movimientos torpes o nerviosos, porque sabe que la forma en que se mueve comunica su fortaleza mucho antes de que abra la boca. Piénsalo por un momento. ¿Cómo se ve a alguien que está inseguro, que no confía en sí mismo? Suele encogerse, evitar el contacto visual, moverse de manera inquieta o dar pasos apresurados, como si quisiera desaparecer. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que sabe quién es y no necesita validación externa? Su postura es abierta, sus gestos son medidos, su mirada es directa pero serena. No necesita exagerar ni hacer movimientos bruscos para llamar la atención, porque su sola presencia impone. Los estoicos practicaban este control del cuerpo como un reflejo de su dominio mental. Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba de la importancia de comportarse con dignidad en cada acción, desde la forma en que uno se sienta hasta la manera en que camina.
Epicteto decía que nuestro cuerpo debe reflejar la tranquilidad de nuestra mente y que cualquier agitación en los gestos o la postura es una señal de un espíritu desordenado. En otras palabras, si logras controlar tu lenguaje corporal, no solo te verás más confiado ante los demás, sino que también empezarás a sentirte más seguro internamente. La pregunta es, ¿cómo puedes desarrollar este nivel de presencia? Empieza con la postura. Mantén la espalda recta, pero sin rigidez. Relaja los hombros, pero no los dejes caer. Camina con pasos firmes, sin prisas, como si cada uno de tus movimientos tuviera un propósito. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos, pero sin forzar la mirada. Respira con calma. Mueve las manos con naturalidad, evitando gestos nerviosos o innecesarios. Y sobre todo, recuerda que la verdadera confianza no proviene de intentar parecer poderoso, sino de estar en completo control de ti mismo. Un estoico no necesita demostrar su fuerza con palabras. Su presencia, su lenguaje corporal, su manera de moverse en el mundo, dicen todo lo que se necesita saber, la economía de palabras. En un mundo donde todos parecen tener algo que decir, donde las redes sociales están llenas de voces compitiendo por atención, los estoicos adoptaron un enfoque radicalmente diferente: la economía de palabras. Ellos entendieron que hablar sin medida no solo desgasta nuestra energía, sino que diluye el impacto de nuestras palabras. En lugar de hablar por hablar, un estoico elige sus palabras con precisión, dejando que cada una tenga un propósito, un peso, una carga que refleje su verdadero pensamiento y sabiduría. Imagina que estás en una conversación con alguien y de repente esa persona dice algo tan sencillo, pero tan profundo, que te hace detenerte a reflexionar. No se extiende en explicaciones ni en detalles innecesarios, pero lo que dijo resuena contigo, como si cada palabra estuviera cargada de significado. Esa es la fuerza de la economía de palabras, la capacidad de comunicar poderosamente con poco. Los estoicos no sentían la necesidad de llenar el espacio con ruido, porque sabían que el silencio también tiene su poder. Sabían que, en el momento adecuado, unas pocas palabras bien elegidas podían cambiar el rumbo de una conversación, incluso de una vida. La economía de palabras no se trata solo de decir menos, sino de decir lo que realmente importa. En lugar de hablar para impresionar, se habla para influir. En lugar de hablar para ser escuchado, se habla para que lo que se diga realmente cause un impacto. Cuando un estoico habla, sus palabras son el reflejo de su pensamiento profundo y su autocontrol. Cada palabra está cuidadosamente elegida para ser directa, concisa y significativa. No hay espacio para el vacío, para el comentario innecesario, para la charla sin fin. Si algo debe ser dicho, se dice con claridad y sin adornos. Este enfoque tiene un poder inmenso. Piensa en las personas que admiras. Seguramente aquellas que más respeto te inspiran no son las que hablan constantemente. Son las que cuando hablan, lo hacen con una intención clara, con una sabiduría que se percibe en cada frase. Estas personas no necesitan llenar el aire con palabras porque, cuando hablan, sabes que cada sílaba está cuidadosamente seleccionada. Por ejemplo, un líder sabio no lanza promesas vacías ni discursos interminables. Habla de forma sencilla, pero sus palabras resuenan en los corazones de quienes le escuchan. Esa es la fuerza de la economía de palabras. Los estoicos practicaban este principio a diario. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a reflexionar sobre la importancia de hablar solo cuando es necesario y con el propósito de hacer el bien o transmitir sabiduría. Epicteto enseñaba que el hombre sabio es aquel que, cuando se ve obligado a hablar, elige hacerlo de manera que sus palabras puedan ayudar a los demás a crecer, a entender, a reflexionar.
Para los estoicos, las palabras no eran una herramienta para llenar vacíos, sino para generar transformación. Entonces, ¿cómo puedes aplicar la economía de palabras en tu vida diaria? Comienza por observar tus conversaciones. ¿Cuántas veces hablas sin pensar, simplemente para llenar el espacio? ¿Cuántas veces das opiniones sin ser realmente solicitado? Practica la pausa. Antes de hablar, tómate un momento para considerar si lo que vas a decir realmente tiene valor. Es algo que necesita ser dicho. Va a aportar algo positivo. Es necesario. Y lo más importante, cuando hables, hazlo con seguridad y claridad, sabiendo que lo que estás diciendo tiene peso. Un estoico no habla para llenar el silencio, sino para aportar claridad, para compartir lo que verdaderamente importa. Y cuando hace esto, sus palabras son escuchadas con atención, porque se ha ganado el respeto de los demás, no por lo que dice, sino por la forma en que lo dice. El poder del silencio. El poder del silencio es una de las herramientas más subestimadas en nuestra vida cotidiana. En un mundo saturado de ruido, donde todos intentan ser escuchados y donde la constante necesidad de llenar el vacío con palabras parece inevitable, el verdadero poder radica en saber cuándo callar. A menudo creemos que necesitamos hablar para ser comprendidos, que necesitamos defender nuestras opiniones constantemente o justificar nuestras acciones. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que, en muchos casos, callar es la respuesta más sabia y más fuerte que podemos dar. Hay una profunda fortaleza en el silencio, y es algo que pocos llegan a comprender. Imagina que estás en una conversación tensa. Quizás alguien te provoca, te insulta o desafía tu punto de vista de manera agresiva. En este momento, lo que la mayoría de las personas haría es responder rápidamente, defenderse, explicar su postura, alzar la voz. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de hacer todo eso, eliges callar? No por temor, no por sumisión, sino por comprensión. Comprendes que responder en ese momento solo alimentaría el conflicto y que, al no involucrarte en la disputa, no solo mantienes tu paz interior, sino que también demuestras una sabiduría que pocos pueden igualar. Al callar, dejas que la otra persona se desgaste, que su enojo se apague por sí solo, mientras tú te mantienes firme, imperturbable, sabiendo que el silencio, en ciertos momentos, es mucho más poderoso que cualquier palabra. Este tipo de silencio no es el vacío de la indiferencia, ni el silencio de la cobardía. Es el silencio del autocontrol, del entendimiento profundo de que no todas las batallas se ganan con palabras. Hay ocasiones en las que responder o defenderse solo genera más conflicto, y es ahí donde la verdadera sabiduría del silencio entra en juego. Como bien dice Epicteto, escucha a los demás con la mente tranquila, sin dejar que sus palabras te arrastren a la impulsividad. Callar en momentos clave no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. Es la habilidad de no dejar que las provocaciones externas alteren tu paz mental, de no permitir que las emociones ajenas te arrastren a un lugar que no quieres ir. La grandeza del silencio estoico radica en su capacidad para transmitir mensajes sin palabras. Imagina una reunión de trabajo, donde todos están discutiendo acaloradamente sobre un proyecto. En medio del caos, tú decides permanecer en silencio, observando, absorbiendo la información, evaluando cada palabra, cada postura. Después de un tiempo, cuando el momento adecuado llega, sin prisas, sin presionar, decides intervenir. Y en ese momento, lo que dices tiene un impacto profundo porque has escuchado más que hablado, has comprendido más que reaccionado. El silencio te ha dado claridad, y tu intervención se convierte en un acto de sabiduría,
que otros respetan. Los estoicos comprendieron que el silencio no es solo una herramienta para evitar conflictos, sino también una manera de profundizar en uno mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de no hablar sin razón. Cuando te encuentres en una situación en la que las palabras no sean necesarias, calla, decía, porque sabía que el verdadero control no está en llenar el espacio con palabras, sino en la habilidad de abstenerse de hablar cuando no es necesario. En su vida diaria, Marco Aurelio usaba el silencio como una forma de mantenerse enfocado en sus principios y su propósito. ¿Cómo puedes aplicar el poder del silencio en tu vida? Empieza por practicar la pausa consciente antes de responder. Cuando alguien te provoque o te desafíe, tómate un momento para evaluar si lo que vas a decir realmente tiene valor, si va a contribuir a la conversación o si solo va a alimentar el conflicto. Practica la escucha activa, no solo para responder, sino para entender profundamente a la otra persona. Y cuando llegue el momento adecuado, habla con propósito, sin prisa, sabiendo que tus palabras tienen más peso porque has elegido sabiamente cuándo hablar y cuándo callar. Recuerda, el verdadero poder no siempre está en lo que dices, sino en saber cuándo guardar silencio. Y, cuando lo haces, te conviertes en un ejemplo de fortaleza interior, de sabiduría y de autodominio. Cumplir con tu deber sin alardear. Cumplir con el deber sin alardear es una de las virtudes más poderosas que puede tener una persona. Vivimos en un mundo donde el reconocimiento se ha vuelto una recompensa constante para cualquier acción, y donde muchos sienten la necesidad de mostrar al mundo lo que hacen, ya sea en las redes sociales o en conversaciones diarias. Sin embargo, las personas verdaderamente admiradas, las que inspiran respeto sin buscarlo, son aquellas que cumplen con su deber con una dedicación implacable, sin necesidad de hacer ruido ni llamar la atención. Estas personas entienden que el verdadero mérito no está en la ovación de los demás, sino en la satisfacción interna de hacer lo correcto, sin importar quién lo note. Imagina a alguien que todos los días se presenta en el trabajo o en su vida personal con la misma dedicación, el mismo esfuerzo, la misma pasión, independientemente de si recibe un aplauso o un reconocimiento. Esta persona no se detiene a esperar que otros le feliciten o le reconozcan por su esfuerzo. Hace lo que debe hacer porque sabe que eso es lo que le corresponde y que el trabajo bien hecho tiene su propio valor. No busca el aplauso, pero de alguna manera termina siendo admirada, no por lo que dice o muestra, sino por su ética de trabajo y su capacidad para actuar de acuerdo con sus principios, sin esperar nada a cambio. La verdadera admiración no proviene de los actos realizados para impresionar a los demás, sino de aquellos realizados con integridad, sin vanagloriarse ni buscar recompensas externas. Un estoico comprende que su deber es cumplir con lo que le corresponde, y lo hace sin alardear. La búsqueda constante de reconocimiento solo genera ruido, distrae de la verdadera tarea y puede hacer que la esencia de lo que se hace pierda su valor. Los estoicos, como Marco Aurelio o Epicteto, practicaban el cumplimiento del deber con una modestia tan profunda que ni siquiera sus actos de gran nobleza necesitaban ser destacados públicamente. Cumplían con su deber porque sabían que la verdadera satisfacción viene de saber que han hecho lo correcto, no de lo que otros piensan de ellos. Este principio no se limita al trabajo profesional, se extiende a todas las áreas de la vida. Desde ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, hasta ser responsable con nuestras relaciones y compromisos. Un estoico cumple su deber en silencio, sin esperar recompensas ni esperando que otros lo noten, porque sabe que al final, la verdadera satisfacción y el respeto provienen del esfuerzo constante y genuino, no de la aprobación externa.
Cuando el trabajo se hace con dedicación y sin el deseo de ser aplaudido, se convierte en algo mucho más poderoso, una prueba de carácter, una demostración de integridad. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Observa cómo realizas tus tareas cotidianas. ¿Las haces con el deseo de ser reconocido o las haces porque sabes que es lo correcto? Piensa en esos momentos en los que te has sentido tentado a buscar elogios o destacar tus logros. Pregúntate a ti mismo si eso te ha aportado algo significativo o si solo ha generado una sensación momentánea de satisfacción. En lugar de buscar la aprobación externa, cambia tu enfoque hacia el trabajo bien hecho por el simple placer de hacerlo con calidad, compromiso y responsabilidad. Cumple con tus deberes, ya sea en el trabajo, en tu vida personal o en cualquier otro ámbito, con el compromiso y la dedicación de saber que lo estás haciendo bien, sin necesidad de alardear. Al hacerlo, no solo ganarás el respeto de los demás, sino que también cultivarás una paz interior que no depende de la validación externa, sino de tu propia integridad. No reaccionar ante provocaciones. No reaccionar ante provocaciones es uno de los pilares más fundamentales del estoicismo. Vivimos en un mundo donde las emociones son constantemente desbordadas por estímulos externos y la provocación es, lamentablemente, una constante. Sin embargo, para quienes buscan ser admirados y respetados, es crucial entender que perder el control ante una provocación no solo es una debilidad, sino una demostración clara de que no se tiene dominio sobre uno mismo. Un estoico, por el contrario, permanece inmutable ante la provocación, no porque sea insensible o indiferente, sino porque sabe que lo que está en juego no es la opinión de la persona que lo desafía, sino su propia paz interior. Imagina que alguien te provoca, ya sea de manera verbal o con sus acciones, con el objetivo claro de hacerte perder el control. La mayoría de las personas, al sentir que su honor o su integridad está en juego, reaccionan impulsivamente, dejando que la ira, el resentimiento o la frustración tomen las riendas de su comportamiento. Este tipo de reacciones, por rápidas que sean, no solo demuestran una falta de autocontrol, sino que también pueden dejarte vulnerable a la manipulación emocional y al caos interior. Quienes reaccionan sin pensar en el momento están cediendo el poder a la otra persona, permitiendo que su estado emocional se vea influenciado por factores externos. Un estoico, por otro lado, tiene la capacidad de mantenerse firme, tranquilo, imperturbable. Cuando alguien intenta provocarlo, su respuesta es medir con calma la situación, entender que el comportamiento del otro es un reflejo de esa persona, no de él. La provocación es simplemente un estímulo externo que no tiene poder sobre su estado interior. Al permanecer inmutable, el estoico no está demostrando indiferencia o falta de empatía, sino una profunda comprensión de que la verdadera fortaleza radica en el control de uno mismo, no en dejarse arrastrar por las emociones ajenas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de mantener la calma, recordándose a sí mismo que solo aquello que está bajo su control merece su atención, y que las opiniones ajenas no pueden perturbar su paz si él no lo permite. Esta capacidad de no reaccionar no significa que el estoico sea pasivo. No se trata de evitar confrontaciones o de no defender sus principios. La diferencia radica en cómo se responde a esas provocaciones. Un estoico no responde desde el impulso emocional, sino desde la razón, el entendimiento y la sabiduría. Sabe que responder impulsivamente solo perpetúa el ciclo de la hostilidad y alimenta la negatividad. Al permanecer inmutable, el estoico desactiva el conflicto antes de que se convierta en una espiral destructiva. No es necesario gritar o levantar la voz para hacer valer tu punto de vista.
El verdadero poder radica en la serenidad y la claridad de pensamiento. Este principio también se aplica en la vida cotidiana. Cuando alguien te insulta, te desprecia o te desafía, ¿te dejas arrastrar por la provocación? ¿Reaccionas al instante o tomas un momento para reflexionar? La próxima vez que enfrentes una situación similar, recuerda que la provocación es solo un estímulo externo, no algo que define quién eres. Tómate un respiro, evalúa la situación desde una perspectiva objetiva y responde con calma, sin dejar que las emociones del momento nublen tu juicio. La verdadera fuerza está en no perder la compostura, en no dejar que las palabras o las acciones de los demás alteren tu equilibrio interno. A largo plazo, aquellos que logran mantener la calma ante la provocación ganan respeto y admiración, porque demuestran que tienen el control absoluto sobre sí mismos, y eso es algo que todos, incluso los más provocadores, pueden admirar. Un estoico que no reacciona ante provocaciones demuestra que no solo tiene autocontrol, sino una profunda comprensión de lo que es realmente importante: la paz interior, el respeto por uno mismo y la capacidad de actuar con sabiduría en todo momento. Al mantenerte inmutable, no solo proteges tu paz, sino que también proyectas una imagen de autoridad tranquila y serena que impone respeto, porque sabes que la verdadera fortaleza no radica en responder a cada provocación, sino en elegir sabiamente cuándo hablar y cuándo, simplemente, permanecer en silencio. Vestirse con sencillez y elegancia. Vestirse con sencillez y elegancia es una de las formas más poderosas de proyectar respeto y admiración sin necesidad de palabras. En un mundo donde la ostentación y el deseo de llamar la atención a través de la apariencia son tan comunes, las personas que realmente se destacan son aquellas que comprenden que la verdadera elegancia no está en los adornos ni en los excesos, sino en la simplicidad y la atención al detalle. La elegancia no se mide por la cantidad de etiquetas que llevas, ni por lo llamativo de tu ropa, sino por la manera en que te presentas al mundo con dignidad y coherencia. Las personas admiradas, aquellas que generan respeto simplemente con su presencia, entienden que la apariencia es una extensión de su carácter y por eso buscan siempre proyectar una imagen impecable, pero sin esfuerzo visible. Imagina entrar en una habitación llena de gente. Hay quienes han hecho todo lo posible para llamar la atención: prendas llamativas, accesorios ostentosos, colores brillantes, pero hay una persona cuya presencia se destaca sin necesidad de hacer ruido. Esta persona lleva una vestimenta sencilla, bien cuidada, que refleja una naturalidad tranquila, y sin embargo, en el momento en que entra en la sala, todos los ojos se vuelven hacia ella. ¿Por qué? Porque su atuendo, aunque no busca impresionar, proyecta una imagen de equilibrio, armonía y respeto por sí misma. No es necesario sobrecargar el vestuario con logotipos o tendencias. Lo que importa es cómo te vistes para ti mismo, con dignidad, sin querer impresionar a nadie, pero con un sentido claro de lo que es apropiado y adecuado para cada ocasión. Los estoicos, como Marco Aurelio o Epicteto, entendían que la apariencia no debe convertirse en una distracción, ni en un medio para mostrar superioridad o vanidad. Para ellos, la vestimenta debía ser práctica, adecuada a las circunstancias y, sobre todo, sencilla. No se trataba de evitar la belleza o la calidad, sino de ser conscientes de que el propósito de la ropa es cubrir y proteger, no llamar la atención innecesariamente. Un estoico no busca impresionar con lo que lleva puesto, sino proyectar una presencia de integridad, moderación y autodominio. Saben que el valor no se encuentra en lo que se ve externamente, sino en lo que se cultiva internamente. Este enfoque en la sencillez y la elegancia
también implica un sentido de respeto por los demás. Al vestirse de manera sobria y equilibrada, no buscas eclipsar a otros ni hacerlos sentir inferiores, sino que contribuyes a un ambiente de armonía, donde lo que importa no es quién tiene la ropa más cara, sino cómo cada persona se comporta, cómo interactúa con los demás. La persona que se viste con sencillez y elegancia no está interesada en competir con otros en términos de estatus, sino en proyectar una imagen que refleje su ser interior de forma natural. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu propia vida? No se trata de gastar grandes sumas de dinero en ropa de alta gama, sino de elegir con conciencia aquellas prendas que se alinean con tu personalidad y tus valores, que te hacen sentir cómodo, respetuoso y auténtico. La clave está en la calidad sobre la cantidad, en la simplicidad por encima de la ostentación. Asegúrate de que tu ropa te represente de manera fiel, sin tratar de impresionar a los demás, sino de mantener una apariencia impecable que se derive de un gusto genuino y de una postura interior de humildad y respeto. Cuando te vistes con sencillez y elegancia, proyectas una presencia que no necesita validación externa, porque tu postura, tu porte y tu calma interior son las que hablan por ti. Recuerda que en la sencillez hay poder. No necesitas adornos ni excesos para mostrar tu valor. La verdadera elegancia radica en elegir con discernimiento, en vestirse con el propósito de sentirse bien consigo mismo y en proyectar una imagen que sea coherente con la persona que eres. A medida que te vistes de manera sencilla pero elegante, no solo te verás bien, sino que también generarás respeto, admiración y sobre todo tranquilidad en quienes te rodean, porque sabrán que no estás buscando atención, sino simplemente ser tú mismo, con autenticidad y dignidad. El respeto por los demás. El respeto por los demás es una de las cualidades más poderosas que una persona puede exhibir, y es algo que es profundamente admirado por todos, sin importar el estatus o la posición social. Aquellos que tienen la capacidad de tratar a todos con la misma cortesía, sin importar quién sea la persona, muestran una madurez emocional y una humildad que es difícil de igualar. Este respeto no está condicionado por el rango, el poder o la riqueza de los demás. Más bien, es una expresión de una comprensión profunda de la dignidad humana, que reconoce que cada ser tiene un valor intrínseco, independientemente de su situación. Un estoico, en su búsqueda por vivir de acuerdo con la razón y la virtud, entiende que todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad, ya sea que estén en una posición de poder o no. Imagina que entras a un restaurante y te encuentras con alguien que saluda con el mismo respeto al camarero que al dueño del lugar. No importa si la persona que está sirviendo en la mesa tiene el puesto más humilde o si está en una posición de gran poder. Esta persona se comporta de la misma manera, con la misma cortesía y amabilidad hacia todos. Esa es la actitud de un estoico. No se trata de buscar reconocimiento ni de hacer sentir a los demás menos importantes. Un estoico sabe que, en última instancia, la posición social o económica de alguien no define su valor como ser humano. La dignidad y el respeto no se ganan por lo que otros tienen, sino por la forma en que se comportan con los demás. Y eso es lo que realmente importa. Las personas que son admiradas por su respeto hacia los demás no hacen distinciones. Tratan a un barista, un conductor de taxi o un director ejecutivo con la misma cortesía, porque entienden que cada persona tiene su propio papel en el mundo y que todos merecen ser tratados con decencia. En su corazón, estas personas reconocen que el trato hacia los demás refleja más sobre quiénes son ellos mismos que sobre las personas con las que interactúan.
Cada acción de respeto es un reflejo de su propio carácter y su capacidad para ver la humanidad en los demás, independientemente de su estatus social. No buscan hacer sentir a los demás pequeños o insignificantes. Por el contrario, buscan elevar a quienes los rodean, mostrándoles que son valiosos, que son importantes y que merecen ser tratados con el mayor respeto. Los estoicos, como Marco Aurelio, tenían claro que el respeto hacia los demás era una forma de vivir en armonía con la naturaleza y con la humanidad. Al actuar con respeto, no solo cultivaban relaciones saludables, sino que también contribuían a crear un ambiente de paz y serenidad. El respeto no era solo una cuestión de cortesía, sino un principio fundamental que regía su comportamiento en todas las circunstancias. Entendían que el respeto hacia los demás no es algo que se debe ofrecer únicamente a aquellos que están en posiciones de poder o autoridad, sino que debe ser extendido a todos, sin excepción. La cortesía es una forma de humildad. Un estoico sabe que no es superior a los demás por su posición, riqueza o logros, y por lo tanto no trata a nadie con arrogancia. Su actitud hacia todos es de equidad y generosidad, sin discriminar ni hacer distinciones. Esta actitud se refleja en todos los aspectos de su vida, en cómo hablan con las personas, en cómo escuchan, en cómo les brindan atención y consideración, sin importar la situación o el contexto. El respeto no es solo una acción visible, sino una actitud profunda que se origina en el corazón. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Reflexiona sobre cómo te comportas con las personas que te rodean. ¿Eres cortés con todos o solo con aquellos que crees que tienen algo que ofrecerte? La verdadera admiración se gana cuando tratas a cada persona con igual dignidad y respeto, sin importar su rol o estatus. La próxima vez que interactúes con alguien, no importa su posición, hazlo con cortesía genuina. Hazlo porque reconoces su humanidad y su valor, y no porque quieras obtener algo a cambio. Esta forma de actuar no solo fortalecerá tu carácter, sino que también te ganará el respeto de aquellos que te rodean. Al tratar a todos con respeto, no solo construirás relaciones más profundas, sino que también proyectarás una presencia que es digna de admiración, porque al final, el respeto hacia los demás es la base de una vida armoniosa y plena. Ser útiles en lugar de presumir. Ser útiles en lugar de presumir es una cualidad que no solo define a los grandes líderes, sino que también es una característica profundamente admirada por todos los que buscan la verdadera sabiduría y autenticidad. En un mundo donde es fácil caer en la tentación de presumir sobre lo que sabemos o lo que hemos logrado, aquellos que realmente impactan en la vida de los demás lo hacen a través de sus acciones, no de sus palabras. Los estoicos sabían que la verdadera virtud no se encuentra en hablar sobre lo que sabemos, sino en demostrarlo a través de hechos concretos, en ser de ayuda cuando se nos necesita, sin esperar nada a cambio. La humildad es clave en este principio. No se trata de jactarse de nuestras habilidades o conocimientos, sino de ser generosos con ellos para mejorar la vida de quienes nos rodean. Imagina a una persona que, en lugar de hablar constantemente sobre su éxito o sobre lo que ha aprendido, se dedica a ayudar a los demás de manera desinteresada. Esta persona no necesita contar sus logros porque sus acciones hablan por sí mismas. Cuando alguien está en apuros, esta persona es la que se ofrece a ayudar, la que se dedica a resolver problemas sin buscar reconocimiento o recompensa. Lo hace porque entiende que lo que realmente importa es la utilidad de sus acciones, no la validación externa. La gente admirará a esa persona no por lo que dice, sino por lo que hace, por el impacto positivo que genera en la vida de los demás.
A través de su comportamiento demuestra un dominio real de lo que sabe sin necesidad de buscar alardes ni atención. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, vivían según la máxima de que la verdadera grandeza no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. No se trata de mostrar cuánto conocimiento tenemos o cuán competentes somos. Se trata de ser útiles, de servir a los demás de manera genuina y efectiva. Un verdadero estoico sabe que el conocimiento y las habilidades tienen valor solo cuando se usan para el bien de la comunidad, para contribuir de manera tangible a la mejora de las circunstancias de los demás. A lo largo de sus vidas, los grandes filósofos no se dedicaron a hablar de sus logros, sino que demostraron su sabiduría a través de la humildad, la generosidad y el trabajo en acción. Por ejemplo, Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, se enfocaba en vivir de acuerdo con los principios de la sabiduría y la virtud, dedicando su vida a mejorar el imperio romano sin buscar reconocimiento personal, demostrando que el poder real está en lo que se hace, no en lo que se dice. Este principio también está relacionado con la autenticidad. Cuando alguien habla mucho sobre lo que sabe, es fácil caer en la trampa de la vanidad. A veces, las personas presumen de sus conocimientos para llenar un vacío interno o para buscar validación. Pero la verdadera confianza no necesita ser proclamada, se demuestra. Ser útil significa no solo aplicar lo que sabes para solucionar problemas, sino también escuchar y entender las necesidades de los demás, anticipar lo que puede ser útil en una situación y ofrecer apoyo sin necesidad de que te lo pidan. La acción es mucho más poderosa que las palabras, y cuando demostramos nuestra habilidad a través de lo que hacemos, ganamos el respeto genuino de los demás. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Comienza por reflexionar sobre tu propio comportamiento. ¿Tiendes a hablar más de lo que sabes o prefieres actuar para demostrar lo que eres capaz de hacer? La próxima vez que te enfrentes a una situación en la que puedas ser útil, elige actuar en lugar de hablar. Ofrece tu ayuda sin esperar reconocimiento. Utiliza tu conocimiento de manera generosa y sin adornos, y observa cómo las personas empiezan a admirarte no por lo que dices, sino por lo que haces. La verdadera admiración y el respeto se ganan cuando no buscamos el aplauso, sino que nos dedicamos a servir de manera desinteresada. Al final, aquellos que son útiles, que contribuyen con acciones más que con palabras, son los que dejan una huella profunda y duradera en la vida de los demás. Aprender a escuchar activamente. Aprender a escuchar activamente es una de las habilidades más poderosas que una persona puede desarrollar, y es uno de los rasgos que distingue a quienes son verdaderamente admirados en cualquier entorno. En un mundo donde todos parecen estar esperando su turno para hablar, aquellos que tienen la capacidad de escuchar de manera profunda, sin interrupciones, se destacan no solo por su respeto hacia los demás, sino también por su sabiduría. Los estoicos comprendían que la verdadera fortaleza no solo se demuestra a través de la acción, sino también a través de la capacidad de escuchar sin juicio, sin apresurarse a dar una respuesta, sino tomando el tiempo necesario para comprender verdaderamente lo que la otra persona está diciendo. Escuchar activamente no es solo oír las palabras, sino entender el contexto, las emociones y los pensamientos detrás de esas palabras. Es un acto de presencia y de atención total, que crea una conexión genuina con quienes nos rodean. Imagina que estás en una conversación con alguien que está completamente enfocado en lo que dices.
No está mirando su teléfono, no está esperando su turno para hablar, no está pensando en lo que va a decir a continuación. Está simplemente escuchando, absorbiendo cada palabra, cada sentimiento, sin apresurarse a ofrecer una solución o un consejo. Esa persona te hace sentir importante, porque al estar completamente presente, demuestra que valoras tu perspectiva y te da el espacio para expresarte. Esta es una cualidad increíblemente poderosa. Las personas que escuchan activamente no solo comprenden mejor a los demás, sino que también generan un ambiente de confianza y respeto, porque saben que, al escuchar de verdad, están ofreciendo algo que pocos dan: su atención total. Los estoicos sabían que la sabiduría no solo se encuentra en hablar, sino también en callar y escuchar. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que debemos escuchar cuidadosamente a los demás antes de apresurarnos a dar nuestras propias opiniones. Un estoico no interrumpe, porque entiende que cada persona tiene su propia historia y su propio punto de vista, y solo al escuchar atentamente es posible comprender verdaderamente a la otra persona. Esta actitud de escucha activa refleja un profundo respeto hacia los demás, porque se les da la oportunidad de ser escuchados, de ser comprendidos, sin ser apresurados ni juzgados. La habilidad de escuchar permite que cada conversación sea más rica, más profunda y más significativa. Escuchar activamente también tiene un efecto directo en nuestras propias vidas. Cuando prestamos atención completa a los demás, no solo logramos comprender mejor sus pensamientos y sentimientos, sino que también aprendemos más sobre nosotros mismos. Al poner de lado nuestras propias preocupaciones y juicios, podemos ver el mundo desde diferentes perspectivas y aprender a ser más empáticos. En lugar de apresurarnos a hablar de nuestra propia experiencia, nos damos espacio para conectar genuinamente con los demás, lo que fortalece nuestras relaciones y nos convierte en personas más sabias y humildes. Además, las personas que practican la escucha activa generan un ambiente donde los demás se sienten seguros para abrirse. Esto puede tener un impacto tremendo, especialmente en situaciones difíciles o delicadas. Al escuchar sin interrumpir, al brindar un espacio de calma y respeto, mostramos que valoramos a los demás, no solo por lo que pueden hacer por nosotros, sino por quienes son. Esta práctica fomenta la confianza y la conexión genuina, elementos que son esenciales para construir relaciones profundas y duraderas. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Comienza a ser más consciente de tus conversaciones. Cada vez que hables con alguien, haz un esfuerzo consciente por escuchar sin interrumpir. Presta atención no solo a las palabras, sino también al tono, a las emociones y al lenguaje corporal de la persona. Si te encuentras pensando en lo que vas a decir a continuación mientras la otra persona habla, trata de redirigir tu atención hacia lo que están compartiendo en ese momento. La verdadera conexión ocurre cuando estás completamente presente, sin distracciones ni juicios. Al hacerlo, no solo ganarás el respeto de los demás, sino que también te convertirás en una persona más sabia, compasiva y capaz de formar relaciones más profundas y significativas. Escuchar activamente no es solo una habilidad interpersonal, es una forma de vida. Al practicarla, demuestras que valoras a los demás y que entiendes que, a veces, el simple acto de escuchar puede tener un impacto más profundo que cualquier palabra que podamos decir. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, es un principio fundamental que subyace en las personas verdaderamente admiradas. Es la prueba de que la integridad no es algo que se muestra para impresionar a los demás, sino una cualidad interna que se mantiene firme incluso cuando no hay testigos.
Las personas que practican este principio viven de acuerdo con sus valores, independientemente de las circunstancias, porque entienden que la verdadera virtud no se mide por el reconocimiento que recibimos, sino por nuestra capacidad de hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto. Los estoicos enseñaban que nuestra conducta debe estar alineada con la virtud y la razón, no con la aprobación externa. Hacer lo correcto cuando nadie nos está observando refleja una fortaleza interna que no depende de la validación de otros, sino de nuestra propia conciencia. Imagina un escenario en el que, sin que nadie te vea, tienes la opción de tomar algo que no te pertenece. Nadie lo sabría, no habría consecuencias inmediatas, pero tú decides no hacerlo. No por miedo a las repercusiones, sino porque tu integridad es más fuerte que cualquier tentación momentánea. Este tipo de comportamiento no solo define el carácter de una persona, sino que también crea una base sólida de respeto y admiración entre aquellos que te conocen. La gente puede no ver lo que haces cuando estás solo, pero sin duda lo sienten en la forma en que te comportas cuando estás con ellos. La integridad no se basa en lo que mostramos a los demás, sino en lo que somos cuando nadie nos está mirando. Este principio es una manifestación clara de la autodisciplina, del autocontrol y de una vida vivida en coherencia con los valores personales. Los estoicos como Séneca y Epicteto argumentaban que la verdadera moralidad se prueba cuando estamos solos, sin la expectativa de ser observados. Para ellos, la virtud no era algo que se podía fingir, era algo que se vivía en cada acción, en cada decisión, en cada momento. Un estoico no necesita la presencia de otras personas para ser virtuoso, porque su integridad está arraigada en su ser. La fuerza de carácter de una persona se demuestra a través de sus elecciones más privadas, en esas decisiones cotidianas que no se hacen por el aplauso o el reconocimiento, sino por un compromiso con la verdad y la justicia. En nuestra vida diaria, estamos constantemente enfrentando decisiones en las que podemos hacer lo correcto o lo fácil. La verdadera prueba de nuestra integridad se encuentra en esos momentos cuando nadie está mirando, cuando nadie se va a enterar de nuestras acciones. A menudo, la gente se siente tentada a hacer lo incorrecto porque no hay consecuencias inmediatas ni vigilancia externa. Sin embargo, las personas admiradas por su integridad son aquellas que, incluso en la ausencia de observadores, se adhieren a sus principios, a su código moral. Esto les da una paz interna que no puede ser alterada por la opinión de los demás ni por las tentaciones externas. Además, hacer lo correcto cuando nadie mira crea una coherencia que va más allá de las apariencias. Las personas que actúan con integridad constantemente construyen una reputación que se basa en la honestidad y el carácter genuino, no en la necesidad de impresionar a los demás. Esta coherencia interna genera respeto porque es clara para los demás que la persona que tiene integridad no está buscando una aprobación externa, sino que está motivada por algo más profundo, su compromiso con lo correcto, independientemente de las circunstancias. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Haz un esfuerzo por ser coherente con tus valores, incluso cuando crees que nadie te está observando. Reflexiona sobre las decisiones cotidianas en las que puedes elegir lo correcto, aunque nadie se entere. Al final del día, tus principios deben ser más fuertes que cualquier circunstancia o expectativa externa. Cuando comiences a vivir con una integridad inquebrantable, notarás que, sin necesidad de alardear o buscar atención, tu comportamiento hablará más alto que cualquier palabra.
Esta actitud no solo atraerá el respeto de los demás, sino que también te otorgará una paz interior que solo proviene de saber que estás haciendo lo correcto por el simple hecho de que es lo que se debe hacer. Aceptar la crítica sin alterarse. Es una de las cualidades más admiradas en las personas que realmente han alcanzado una madurez emocional y un dominio de sí mismas. En un mundo donde la mayoría de las personas busca la validación constante y se defiende a la menor crítica, aquellos que son capaces de recibir retroalimentación, incluso cuando es dura, sin reaccionar con ira o defensiva, se destacan por su fortaleza interna. La crítica puede ser una de las pruebas más difíciles de manejar, especialmente cuando nos ataca en algo que consideramos profundamente personal. Sin embargo, las personas verdaderamente admiradas no se dejan arrastrar por sus emociones. Saben que la crítica, cuando se maneja de manera adecuada, puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento y la mejora continua. Los estoicos enseñaban que debemos ver la crítica no como un ataque personal, sino como una oportunidad para reflexionar y mejorar. Un estoico no se defiende con excusas ni reacciona con ira cuando se le señala un error. En lugar de eso, se toma un momento para reflexionar sobre lo dicho, evaluarlo de manera objetiva y decidir si es algo que puede mejorar. Esta actitud está profundamente conectada con la idea de que nuestro valor no depende de la opinión externa, sino de la rectitud de nuestra conducta y nuestras acciones. Por lo tanto, aceptar la crítica sin alterarse significa reconocer que todos, sin importar cuán sabios o experimentados seamos, estamos en un proceso continuo de aprendizaje y evolución. La crítica, por dolorosa que sea, puede ser una guía que nos señale áreas de mejora que no habíamos considerado. Imagina que alguien te señala una debilidad o un error en un proyecto importante. En lugar de sentirte herido o reaccionar con excusas, decides escuchar con calma. Puedes preguntar por detalles, entender su punto de vista y reflexionar sobre si lo que se ha dicho es cierto o no. Esta actitud no solo demuestra madurez emocional, sino también una confianza interna en tu capacidad para mejorar. Las personas que saben manejar la crítica de esta manera no solo son admiradas por su resiliencia, sino también por su humildad y su deseo genuino de superarse. Su capacidad para aceptar la crítica de manera tranquila y sin alterarse les permite crecer de manera constante y mantener su equilibrio emocional, sin verse arrastradas por la opinión de los demás. Este principio de aceptar la crítica sin alterarse es también una forma de liberarse de la necesidad de aprobación externa. En lugar de vivir en busca de la validación de los demás, las personas que practican este principio se enfocan en el valor real de la crítica. Saben que la opinión de los demás es solo una parte del panorama y no define su autoestima ni su valor personal. Al aceptar la crítica sin tomarla de manera personal o defensiva, estas personas muestran una profunda confianza en sí mismas y en su capacidad para crecer. Aceptar la crítica de manera objetiva, sin alterarse, permite mantener la paz interna, lo cual es esencial para vivir una vida estoica y coherente. Además, quienes aceptan la crítica sin alterarse inspiran a los demás a hacer lo mismo. En lugar de crear un ambiente de tensiones o defensas, crean un espacio donde la retroalimentación se convierte en una herramienta para el aprendizaje mutuo. Esto fomenta una cultura de crecimiento continuo, tanto personal como profesional. Las personas que reaccionan con calma ante la crítica envían el mensaje de que no tienen miedo de enfrentarse a sus debilidades, y eso es algo que genera respeto y admiración. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Cada vez que recibas una crítica, detente antes de reaccionar.
Respira profundamente, escucha lo que se te dice y evalúa si hay algo valioso que puedas aprender de esa retroalimentación. En lugar de sentirte atacado, usa esa información como una herramienta para mejorar y crecer. Al practicar esta actitud, no solo estarás fortaleciendo tu carácter, sino que también estarás cultivando la confianza y el respeto de quienes te rodean. La capacidad de aceptar la crítica sin alterarse no solo te hace más fuerte, sino que también te permite avanzar hacia tus metas con claridad y determinación, sin dejar que las opiniones externas te desvíen de tu camino. Tener autocontrol en las emociones es una de las características más poderosas y admiradas de las personas que logran una gran serenidad y equilibrio en su vida. Las emociones, aunque naturales y necesarias, a menudo pueden gobernarnos si no aprendemos a gestionarlas de manera efectiva. Aquellos que han cultivado el autocontrol emocional no se dejan arrastrar por los altibajos de la vida, ni por la euforia excesiva de los momentos felices, ni por la tristeza profunda en los momentos difíciles. Son personas que entienden que las emociones son transitorias y aunque las experimentan, no se identifican con ellas. Son capaces de mantener su paz interior sin importar las circunstancias externas. Este tipo de control no significa reprimir las emociones o ignorarlas, sino reconocerlas y manejarlas de manera que no nos dominen ni nos lleven a reacciones impulsivas. Los estoicos practicaban el autocontrol emocional como una forma de alcanzar la verdadera libertad. En sus enseñanzas, la serenidad no dependía de las circunstancias externas, sino de la forma en que respondemos internamente ante ellas. Epicteto, por ejemplo, hablaba de cómo debemos distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, mientras que los eventos que ocurren en el mundo exterior están fuera de nuestro control. Nuestras reacciones ante esos eventos son siempre una elección. Un estoico no se deja llevar por las emociones inmediatas, sino que toma un paso atrás, reflexiona y decide cómo responder de manera racional y equilibrada. Este tipo de autocontrol les permite no solo mantener su paz interior, sino también tomar decisiones más sabias y enfocadas. Imagina que has recibido una noticia que te llena de euforia o excitación. En lugar de dejarte arrastrar por esa ola de emociones, la persona con autocontrol puede disfrutar del momento sin perder la compostura. Sabe que la euforia es fugaz y que sus emociones no deben gobernar sus acciones. Lo mismo ocurre cuando enfrentas momentos de tristeza o frustración. En lugar de caer en la desesperación, una persona con autocontrol reconoce su dolor, lo acepta, pero no se deja consumir por él. En lugar de buscar soluciones precipitadas o reacciones impulsivas, se toma el tiempo necesario para procesar sus emociones y elegir una respuesta que esté alineada con su propósito y valores. Este tipo de autocontrol tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con los demás. Las personas que mantienen su calma en medio de la tormenta son admiradas porque transmiten una sensación de seguridad y estabilidad. No se alteran por los problemas y su capacidad para mantener la serenidad en situaciones difíciles inspira a otros a hacer lo mismo. Esto no significa que no experimenten emociones, sino que saben cómo manejarlas para no tomar decisiones impulsivas que puedan dañar sus relaciones o su bienestar. Este autocontrol es, de hecho, un signo de verdadera fortaleza, porque muestra que no dependemos de factores externos para nuestra paz interior, sino que somos capaces de cultivarla desde dentro. El autocontrol también nos permite ver las situaciones con claridad, sin la distorsión que puede causar la euforia o la tristeza extrema. Cuando estamos dominados por las emociones, nuestra visión de la realidad puede volverse borrosa.
En los momentos de gran alegría podemos actuar sin pensar y en los momentos de tristeza podemos caer en la desesperación. El autocontrol nos da la capacidad de evaluar las situaciones con una mente tranquila, lo que nos permite tomar decisiones más racionales y efectivas. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo, sin que las emociones del momento nos desvíen del camino. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? La próxima vez que te enfrentes a una emoción intensa, ya sea positiva o negativa, toma un momento para respirar profundamente y reflexionar antes de reaccionar. Observa la emoción sin dejar que te controle. Haz una pausa y recuerda que las emociones son transitorias. Ninguna emoción dura para siempre. Acepta lo que sientes, pero no dejes que eso determine tu respuesta o tus decisiones. Practicar este tipo de autocontrol te permitirá mantenerte centrado y sereno, incluso en las situaciones más desafiantes, y te ayudará a vivir de manera más alineada con tus valores, sin que las emociones momentáneas te desvíen de tu propósito. Ser disciplinados es uno de los pilares más importantes para lograr una vida de éxito y respeto. La disciplina no es solo una cuestión de hacer lo que debemos hacer, sino de hacerlo de manera consistente, día tras día, sin importar las circunstancias. Las personas admiradas por su disciplina son aquellas que tienen una rutina y hábitos sólidos, que les permiten mantenerse enfocados en sus objetivos, incluso cuando la motivación flaquea o cuando las tentaciones para desviarse del camino son fuertes. La verdadera disciplina no surge de la motivación ocasional, sino de la decisión constante de hacer lo correcto, incluso cuando no hay nadie mirando o cuando no se siente ganas de hacerlo. La consistencia en los hábitos es lo que permite que una persona se distinga, porque esas pequeñas acciones cotidianas, cuando se repiten una y otra vez, terminan formando un carácter fuerte y una vida bien lograda. Los estoicos entendían la importancia de la disciplina en la vida diaria. Para ellos, la disciplina era la clave para alcanzar la virtud y vivir una vida alineada con la razón y la sabiduría. Séneca, por ejemplo, enseñaba que debemos ser diligentes en nuestras acciones, no porque busquemos el reconocimiento, sino porque la disciplina nos lleva a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. La constancia en los hábitos diarios, como la meditación, la reflexión y la práctica de la virtud, permite que el estoico se mantenga enfocado en su propósito y en su crecimiento personal, sin ser arrastrado por las fluctuaciones emocionales o las circunstancias externas. La disciplina no es solo un acto de voluntad, sino una manifestación de los valores que decidimos cultivar cada día. Imagina que te has comprometido a hacer ejercicio todos los días, o a leer un libro cada mes, o a trabajar en un proyecto personal que te apasiona. Los primeros días puedes sentirte lleno de energía y motivación, pero con el tiempo, cuando la novedad se desvanece y la rutina se vuelve más difícil de mantener, es la disciplina la que te mantiene en marcha. Es la capacidad de hacer lo que te has propuesto hacer, incluso cuando no tienes ganas, lo que te permite avanzar. Las personas que se destacan por su disciplina son aquellas que no dependen de su estado de ánimo o de la motivación del momento para tomar acción, sino que actúan con consistencia y determinación. Esta capacidad de mantenerse enfocados en sus hábitos y rutinas es lo que las hace admirables. La disciplina se extiende más allá de los hábitos físicos. También afecta nuestra disciplina mental y emocional. Las personas disciplinadas son aquellas que entrenan su mente para pensar de manera clara y racional, que controlan sus emociones y reacciones, y que toman decisiones con base en principios y valores sólidos, no en impulsos momentáneos. Esta disciplina mental
les permite mantenerse serenas y firmes, incluso en tiempos de estrés o incertidumbre, lo que a su vez fortalece su carácter y les otorga una presencia de respeto. Ser disciplinado también se refleja en la forma en que gestionamos nuestro tiempo. Las personas que tienen una rutina organizada y una estructura clara en su día a día se sienten más productivas y enfocadas. No dejan que las distracciones o el caos les roben su energía. Son capaces de priorizar lo importante, gestionar sus responsabilidades y avanzar en sus metas sin sentirse abrumadas. Este enfoque disciplinado les permite hacer más con menos esfuerzo y a largo plazo ver los frutos de su dedicación. ¿Cómo puedes aplicar la disciplina en tu vida? Empieza por establecer una rutina diaria que te acerque a tus objetivos. Esto puede incluir pequeños hábitos como levantarte temprano, hacer ejercicio regularmente, meditar, leer o dedicar tiempo a tus proyectos personales. La clave no está en hacer grandes cambios de una sola vez, sino en incorporar hábitos que puedas mantener a largo plazo. La disciplina se construye día a día, con pequeños esfuerzos que, cuando se repiten constantemente, se convierten en una parte natural de tu vida. Al ser disciplinado, no solo alcanzarás tus objetivos, sino que también construirás un carácter fuerte y coherente, que te hará ser admirado por tu constancia, tu ética de trabajo y tu capacidad para mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Dejar que los hechos hablen por ellos. Dejar que los hechos hablen por ellos es una de las cualidades más poderosas que alguien puede desarrollar. En un mundo saturado de palabras, promesas y vacías exhibiciones de éxito, aquellos que eligen mostrar su valía a través de sus acciones, en lugar de hablar de ella, son los que realmente dejan una huella. Las personas que permiten que sus logros hablen por sí mismos no necesitan alardear ni tratar de impresionar a los demás. Su forma de actuar, de cumplir con sus responsabilidades y de mantenerse firmes en sus valores habla más alto que cualquier palabra. Su integridad y su capacidad de acción demuestran quiénes son realmente, sin necesidad de adornos o justificaciones. En lugar de estar constantemente defendiendo su posición o buscando reconocimiento, su enfoque está en hacer bien lo que se propone, y es esa excelencia en sus acciones la que genera admiración y respeto. Los estoicos, en particular, practicaban esta filosofía de dejar que los hechos hablen por sí mismos. Para ellos, la virtud no se encontraba en la exposición de lo que uno es o hace, sino en la práctica constante de lo correcto, sin la necesidad de ser reconocido. Marco Aurelio, por ejemplo, a lo largo de su vida como emperador, mostró una gran serenidad y fortaleza, guiando a su imperio no con discursos grandilocuentes, sino con decisiones prácticas y sabias. No necesitaba buscar la alabanza, pues sus actos ya demostraban la profundidad de su carácter y su compromiso con el bien común. En el mundo actual, esta actitud es rara, pero profundamente impactante. Cuando alguien actúa de manera coherente con sus valores, cuando muestra un compromiso continuo con la excelencia, sus logros hablan por sí mismos y no hay necesidad de ostentar. Cuando uno elige dejar que los hechos hablen por sí mismos, también demuestra una gran confianza. No siente la necesidad de convencer a los demás de su valía, porque sabe que sus resultados lo respaldan. Esta actitud genera respeto, ya que es un reflejo de autenticidad y autocompetencia. Las personas que hablan constantemente de lo que son capaces de hacer, a menudo dejan una sensación de duda, como si intentaran llenar un vacío que aún no ha sido demostrado. En cambio, aquellos que se enfocan en hacer, en actuar con integridad y en cumplir con lo que se proponen, se ganan el respeto sin necesidad de palabras.
no buscan reconocimiento porque su verdadera satisfacción proviene de hacer lo correcto, sin importar si alguien lo observa o lo celebra. Esto también se conecta con la humildad. Dejar que los hechos hablen por uno mismo requiere humildad, porque significa que no estás buscando constantemente validación externa o atención. Las personas que actúan con humildad se enfocan en lo que deben hacer y en cómo pueden contribuir al bienestar común. No necesitan que su nombre se mencione en cada éxito, ni que su esfuerzo sea reconocido públicamente. Son conscientes de que, al final, lo que importa es el impacto real que tienen, no las alabanzas que reciben por él. En la vida diaria, aplicar este principio es simple pero poderoso. En lugar de hablar sobre tus metas o lo que has logrado, simplemente hazlo. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida personal, actúa con propósito y consistencia. Si estás comprometido con tu salud, por ejemplo, no necesites anunciar constantemente que estás haciendo ejercicio o comiendo de manera saludable. Simplemente hazlo y los resultados hablarán por ti. Si estás trabajando en un proyecto, pon tu energía en el trabajo, no en la promoción. Cuando los demás vean los frutos de tu esfuerzo, lo sabrán sin necesidad de que tengas que decirlo. Al final, dejar que los hechos hablen por ti no solo te permite alcanzar tus objetivos de manera más efectiva, sino que también te otorga una calidad de vida más tranquila. Te libera de la necesidad de validación constante, de la presión de mantener una imagen pública y te permite centrarte en lo que realmente importa. Actuar de acuerdo con tus valores y principios, con la seguridad de que tus acciones son el reflejo verdadero de quién eres. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y de promesas incumplidas, la verdadera admiración no se busca, se gana. Aquellos que tienen el coraje de ser consistentes en sus acciones, de dominar sus emociones, de caminar con integridad y de vivir según sus principios, son los que realmente dejan una huella en los demás. Como nos enseñan los grandes filósofos estoicos, el camino hacia la grandeza no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos, en cómo nos comportamos en los momentos cotidianos y en cómo respondemos ante la adversidad. Cuando aprendemos a ser disciplinados, a actuar con humildad, a mantener nuestro autocontrol y a dejar que nuestras acciones hablen por nosotros, nos convertimos en personas que inspiran respeto sin necesidad de reclamarlo. Cada paso firme, cada decisión tomada con sabiduría y cada momento en que elegimos actuar con coherencia nos acerca más a la persona que admiramos ser, y esa es la mayor forma de influencia que podemos tener. La grandeza no está en lo que mostramos al mundo, sino en lo que el mundo ve cuando actuamos con autenticidad y carácter. Así que, la próxima vez que te encuentres ante una situación, recuerda, la verdadera fuerza no se demuestra en palabras, sino en hechos. Sé la persona que inspira sin decir nada, que muestra su valía sin buscar reconocimiento. Y verás cómo, por medio de tu ejemplo, los demás se sienten atraídos por tu presencia y admiración. Y así hemos llegado al final de este video. Recuerda, la verdadera admiración no se busca, se cultiva con cada acción, con cada momento de autocontrol y con la forma en que vives tus principios. Si aplicas estas lecciones en tu vida, te convertirás en una persona respetada y admirada, sin necesidad de hablar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te ha resonado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más lecciones de vida basadas en la sabiduría estoica. Nos vemos en el próximo video. Que tu ejemplo sea la voz que el mundo escuche.